pasar a darle continuidad a la clase en la cual vamos a terminar de resolver o de plantear la solución del diseño de la conexión que estamos estudiando. Bien, para este semestre tenemos un proyecto bien súper interesante que está en ejecución en estos momentos. Y de ese proyecto que vamos a mostrarles, vamos a tomar una partecita, que es el que ustedes van a abordar en su trabajo. Les voy a presentarles pantalla. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Una fotografía? Sí, señor. ¿Alguien puede decirme dónde queda ese centro comercial en Sincelejo? Ese mismo. Ese mismo. ¿No lo ubican? Bueno, aquí les ayudo a ubicar. Esto aquí es donde está la Kia. En toda la esquina del semáforo. De aquí se baja hacia Venecia. Por el otro lado se baja Cincelejito para ir a Corozal. Y viene acá del Sena. Ese es el centro comercial, el nuevo centro comercial que está en construcción, Puerta del Sol, del cual creo que alguna vez les hablé algo. Pero ya está bastante avanzado, ¿sí? Digamos que esta sería la fase final. Aspiramos que, pues, que ese almacén que aparece aquí realmente, ojalá pues que llegue hasta acá a Cincelejo, porque Cincelejo no tiene Carulla. Carulla es un supermercado como el Éxito, como Guisao, pero con una mejor calidad de los productos, un poquito más caro. Estoy haciéndole la propaganda. Bien, entonces, ese proyecto, vamos a verle algunas fotos de lo que ya está en ejecución. Esa es una foto panorámica tomada desde la zona del semáforo, o sea, digamos desde el Sena, mirando hacia Cincelejito y hacia Venecia. Está previsto de 3 pisos con un sótano para parqueaderos. Esto es lo que está actualmente construido. Es bastante complejo en todos los aspectos, tanto en el aspecto arquitectónico como en el aspecto estructural. Veamos unas fotos ya más de cerca de algunos aspectos. Entonces aquí podemos ver una zona en donde la cubierta es una estructura, una armadura de techo tipo Howard, sencilla, muy típica, pero con la diferencia de que la cubierta es una cubierta en metal deck, como vamos a ver más adelante. Miren acá estas otras zonas, tienen unos techos ya diferentes. Hay una vista por debajo. Esto es lo que es una losa metal deck, ¿sí? Soportada en este caso en una estructura metálica. Es una estructura de cubierta, pero en losa metal deck. El metal deck, como ya hemos mencionado, es una lámina de acero que sirve de refuerzo positivo a la losa y arriba se le funde una placa de concreto que más o menos fue un promedio de 8.8 a 10 centímetros de espesor. Esta es una losa porque es mucho más pesada de la cubierta tradicional, ¿no? La cubierta liviana que uno utiliza.
Observen ustedes pues la complejidad, la manera, la geometría. Ven, por ejemplo, esta cercha, esta es una viga bastante grande, tiene unos 10 metros de longitud. Esta es la vista desde arriba, después que ya se fundió la losa metal D. O sea, después que ya se tenía el material, los perfiles metálicos y la lámina, como lo veían por debajo, por encima se funde la lámina como si fuera una losa muy corriente, y pues lo que queda a la vista es la losa. Ya por arriba no se sabe qué clase de losa es, una losa, en este caso es una losa maciza. Estos son los boletos que nos han terminado de fundir. Una vista desde el semáforo, desde Boston, el restaurante H. Insalejito. Este es el edificio Altos de Venecia, los Vitales. Acá pues otra vista más detallada. Observen ustedes pues esta cercha, a su vez recibe otra cercha. Una vista ya con la estructura vaciada. Esta es una gran losa cubierta. Esta cubierta tiene más de 700 metros cuadrados. Estas cerchas no es que sean curvas, es simplemente una foto panorámica. Miren estos perfiles metálicos soportando toda un muro alto y anclados a columnas de concreto. Entonces, para el anclaje usted utiliza una placa de base que se ancla con tornillos. Estos tornillos sí son colocados después que ya, en este caso, después que la columna de concreto se ha fundido. Y aquí están los tornillos, que son los que garantizan la transmisión de carga. Acá observen otro detalle de una escalera de concreto que se apoya en un perfil metálico. Estas son siempre tendrán ciertos problemitas de anclaje y hay que ser muy cuidadosos. Una vista interior del tercer piso, donde ya se notan las instalaciones sanitarias por debajo. Pero fíjense que en esencia la cubierta no son cerchas, las cerchas son apenas una parte. La cubierta está soportada en perfiles I. Perfiles I, tanto las vigas principales como vigas secundarias o viguetas. Esto es lo que es una losa metal D típica. Las vigas principales, en este caso las vigas se apoyan en columnas de concreto. Estas son las vigas, serían estas, y estas son vigas secundarias o viguetas. Aquí hay este piedamigo que se ve aquí, esta viga inclinada en una riostra. Hubo necesidad de colocarla porque la luz de esa viga es de 14 metros. Entonces, para que pudiera soportar el perfil que ya disponíamos, entonces fue necesario colocar esos puntales. Esos puntales reducen la luz aquí en 3 metros. Esto aquí tiene 3 metros, el otro lado también tiene 3 metros, son 6 metros, hasta que entonces quedan 8, como luz libre, pero sigue siendo una estructura continua. Miren esta otra también es grandísima, pero aquí tiene una viga transversal que acorta esa luz. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta que hacer respecto a esas fotos.
en cuanto a la estructura en sí. Es para que se forme una visión completa de lo que es un centro comercial, de lo que es una losa metal de lo que son las armaduras de techo, que no, o sea, estas son armaduras de techo pesadas. ¿Por qué? Porque la cubierta es pesada, es una cubierta de concreto. Entonces, cuando les hablen de losa metal de, no se dejen llevar de que es una estructura liviana, eso pesa bastante. Tengan en cuenta que los solos 10 centímetros de concreto están pesando 240 kilogramos por metro cuadrado y eso tiene que agregarle el mortero de nivelación, el cielo raso, la carga viva. Profe, una pregunta, profe. ¿Sí? Cuando usted se estaba refiriendo a la viga, a la columna esa que se le colocó el apoyo, ese apoyo estará cubierto, o sea, se tapará Sí, o señor. quedará así. No, no, no Ah, puede. porque, Eso se tapa. Entonces, todo eso lleva cielo raso. Entonces, esa parte ya el arquitecto ahí se ingenia para que se vea bonito, ¿entiendes? Para que se vea elegante. La tapa, exactamente, profe. Porque está bastante separada del Metal D. Entonces, por eso, a eso me refiero. sí, sí, ellos le hacen ahí como si fuera una moldura, ¿sí? Ya esos son problemas que se los dejamos a ellos, pero a sabiendas de que se va a tapar, ¿sí? O sea, uno para tomar estas decisiones no les propone esto, porque ocurre que ese perfil con 14 metros de luz necesitaba un perfil casi un IP 600, ¿sí? Lo máximo que teníamos era IP 450. Entonces, con esas elementos en diagonales, ya pues es factible reducir la luz y poder usar los perfiles de los cuales se dispone. Bueno, vamos a dejar la foto allí a la mano para alguna otra pregunta porque vamos a seguir, ahora vamos a pasar a los planos. Entonces, si quieren ver toda la estructura completa, desde el punto de vista del diseño estructural, aquí la tienen. Este es el modelo, están viéndola ya. Este es el modelo estructural en un programa de análisis. ¿Sí? Toda una cuestión compleja. Vamos a verlo en 3D, que se logra visualizar un poco mejor. Lo que está en azul, azul turquí, es la cubierta, así es la estructura que estamos viendo. Todos son perfiles. El resto son las losas de concreto. Y es bueno que observen la complejidad de la estructura, porque hay niveles. Miren, por ejemplo, este es un nivel que está más alto que de los demás. Esta cubierta sobresale por encima. Y esta cubiertica que está arriba es precisamente la que ustedes van a diseñar. ¿Sí? Es cubiertica, pero no la ven. Aquí todas son a gran escala. ¿Sí? Esta chiquitica arriba es la que ustedes van a diseñar. Aquí tenemos un voladizo bastante generoso de 3 metros. Esto que se ve acá son los muros del ascensor. Esto que se ve en verde. Y esto que se ve acá son las rampas de acceso desde la calle hasta el segundo piso. De aquí sale una rampa que baja directamente al sótano. No se muestra. Solamente habrá un ascensor, profe. Sí, y uno solo. Buena pregunta, ¿no? Ok. Entonces fíjense ustedes que ya este es el modelo que uno le toca elaborar a la hora de hacer el diseño estructural con base en los planos arquitectónicos, hace todo el análisis, define el tipo de columnas, si el tipo de sistema estructural. Bueno, si van a usarse de concreto, si va a ser acero, y aquí pues hay una combinación realmente de los dos. De ahí se hace el análisis estructural y salen las cargas, se aplican las cargas, con las cargas sale el análisis estructural que me va a dar
las fuerzas de diseño, las vigas, las columnas, etc. Bueno, ¿qué otra cosita quería comentarles de esto? Por ahora dejemos esa quietecita ahí. Y mostrémosle los planos estructurales. Primero los generales para asustarlos. Esos son los planos estructurales. Son 19 planos. Vamos a acercarlo, vamos a ver el primero. Aquí tenemos la planta de cimiento. Vamos a mostrar aquí los créditos. Esto fue rediseñado, ¿vieron? A mí me tocó el rediseño. Pero eso cambió casi en un 80, en un 60% cambió el diseño. El dueño se llama Luis Felipe Villegas, rediseñó el centro comercial Plaza del Sol. Acá pues me colaboró el ingeniero Angelo Causil, que ustedes conocen, que es el de estructuras metálicas en el grupo 2. Aquí están las especificaciones: concreto, cimentación 28 megapascales, perfiles laminados calientes 322 megapascales, acero longitudinal 420, estribos, aceros, estribos, en la calidad del bloque, en la calidad del motor de pega. Otras explicaciones sísmicas son la riesgo sísmico intermedio, grado de disipación DMO, método de diseño, resistencia última según la NSR10, los esfuerzos admisibles del estudio suelo 404, 500 metros cuadrados, un suelo muy bueno. Y una profundidad de cimentación de 1,5 metros. Grupos de uso 2, porque siempre almacena, y el perfil de suelo tipo 2. Y acá ya aparece, pues, en el plano se especifica lo que contiene dicho plano. En este caso es 1 de 19, o sea, plano 1 de 19 planos. Entonces, la cimentación también viene un poquito compleja. Aquí tiene un muro de contención perimetral. Así, así, así. Las vigas de amarre. Esto es solamente para que ustedes se formen una idea, porque como ingenieros, futuros ingenieros, pues deben saber pues, todo lo que hay detrás de un proyecto de eso. Estos son los detalles de las vigas de cimiento, el despiece de las zapatas, un detalle típico de lo que es una zapata, un corte típico de zapata. Está el material sobre el cual se apoya la zapata, que usualmente se lleva un relleno seleccionado, el concreto de limpieza o solado, la zapata, pedestal, viga de cimiento y la columna. Otro tipo de zapata. Detalles de viga de cimiento. Y aquí comienzan a aparecer. Profe, ¿Sí? ¿me puede mostrar una de las zapatas de la esquina, por favor? ¿Cuáles serán estas? Muy bien, montón. O sea, si le hicieron igual que la que usted mostró ahorita. Ah, no, lo que pasa, claro que no. Lo que pasa es que ese detalle es típico de las zapatas centrales. Estas no, ya se tienen un detalle diferente, porque es excéntrica. Sí, así estoy viendo, profe. Sí, señor. Muy bien. Vamos a mostrarle aquí, estos son, por ejemplo, detalles de las rampas. Migas, mire, son unas migas bastante generosas, migas de 50 por 60 en concreto. Estas son unas luces grandes. Estas luces tienen aquí 9 metros para soportar pues, el sub y baja de los vehículos. Vamos a mostrarle otro cosito ya para concentrar la atención en lo que queremos, pero para que ustedes se hagan una idea
lo que es un proyecto de esta naturaleza. Aquí, por ejemplo, están los diferentes tipos de escaleras. Hay hubo escaleras de toda clase, una cantidad de situaciones bastante complejas porque hubo modificaciones, entonces las escaleras quedaron más largas y hubo que hacer anclajes, como por ejemplo, miren esta escalera, mire que tiene este tramo mucho más largo que este. En algunos niveles de losa se subieron, otros se bajaron. Es un detalle típico de lo que es el corte de una escalera en concreto. Cómo se apoya aquí en los muros a través de una viga. Acá cómo se apoya en la losa. Un detalle de muros de contención. También hubo muchos tipos de muros de contención. La estructura sufrió bastantes modificaciones, pues no por falta de previsión, sino que en la medida, ese proyecto tiene ya más de 4 años de construcción, y entonces los clientes van pidiendo cosas y son clientes de almacenes de cadena, entonces hay que complacerlos y hubo necesidad de hacer modificaciones. Este es el típico detalle de una losa. Esta es la losa 1, la primera losa, nivel 207.78, es la que va hacia Cincelejito. Miren, vigas de 50 por 60. Pero esta luz es de 10 metros. De aquí hasta aquí hay 10 metros. Tenemos otra. Este es un detalle de pieza de vigas, así pues. El curso de hormigón. Otra pieza. Otro tipo de losa. La siguiente losa es el nivel 208. Miren lo irregular que es. Esas irregularidades se pagan, ¿vieron? Esas irregularidades generan torsión y eso implica que la estructura pues toca reforzarla más en ciertas zonas. Despiece de vigas. Despiece de vigas y otra losa que aparece en otro nivel un poquito más alto. Hacia la esquina del semáforo. Otra losa. Esas losas quedarían así como las que están en el Guacarí, profe, donde está el ascensor justamente de vehículos para... Sí, señor. Sí, señor. Miren, esta es la losa más grande. Es la losa del... Losa 5. Despiece de esas vigas. Despiece de esas vigas. Miren la cantidad de planos nomás de pura despiece de vigas. Esta losita es la que queda debajo de la cubierta que ustedes van a diseñar. No se los muestro. Esta es una vista general de la planta de cubierta. Esta es la planta de cubierta en metal deck. Y esta es la losa que ustedes van a diseñar. Está un poco más alto que esta. Tiene 1 metro más alto que esta. Y esta es una estructura un poco más liviana, más pequeña. Bueno, más liviana no, es la misma cosa porque es metal deck. Simplemente está a otro nivel. Y como está más pequeña, pues ella de por sí las dimensiones de las vigas son menores. Y digamos que esta es la planta estructural de la cubierta, donde se ven las vigas. El centro corresponde a la zona de donde colocan los aires acondicionados y todos los equipos, eso, que son bastante pesados. Esto que ven en azul era la propuesta inicial, porque esta era en cubierta liviana. Lo que está en azul era cubierta liviana y la del centro era en metal de, pero después por conveniencias técnicas y de uso se decidió que todo fuera
cubierta metal D. Aquí se puede ver un corte de esta cubierta. O sea, si yo hago un corte así, entonces lo del centro trabajaba como si fuera una vía canal. Esta fuera la vía canal y esta era la cubierta liviana que descargaba sobre esa vía canal. Bueno, bien, entonces vámonos ahora a nuestro trabajo. Vamos a ver acá. Mire, esta es la cubierta que ustedes van a elaborar. Voy a hacer dar otra vista donde aparece ya específicamente solamente la cubierta. Creo que es esta. Esta es la estructura de cubierta principal y aquí no se alcanza a ver. De aquí para arriba va la otra, la losita de la que estoy hablando. Pero para que se pongan una idea, miren, aquí donde está, vamos a colocársela. Aquí donde están, ¿se acuerdan las dos vigas las dos vigas inclinadas, ¿cierto? Esta es la luz que tenía en 14 metros y se le colocaron estos elementos, a esta y a esta otra. Esto también se hizo porque se eliminaron unas columnas para que el espacio fuera más libre. Eliminaron el último piso. Todas son culebritas que a nosotros como ingenieros nos toca resolver. Y finalmente vamos a mostrarle el planito. Bueno, ya se lo mostré. Y esta es la cubierta que ustedes van a abordar en el trabajo. Estas se están apoyando en columnas metálicas. Esto tiene una luz de 882. De aquí hasta aquí, 882. Y pues ya como no es regular, tiene unas variaciones. Entonces las vigas principales, las cerchas principales son estas y estas. Aquí dice cercha tipo, esta cercha tipo. Se apoya, mire, que se apoya en un voladizo de 252. Esta cercha se apoya en un voladizo y de ahí, y ese es de fachado, o sea, lo que ustedes vieron en vídeo va de arriba hasta abajo, ¿sí? Entonces esto carga bastante ese voladizo. Aquí está otra cercha, de la misma longitud, pero tienen diferentes cargas, igual esta otra, igual esta otra. La idea es que uno trata de diseñar la más crítica para hacer un solo diseño. Siempre y cuando porque las variaciones no sean tan grandes. Lo que quiero que tengan en cuenta desde ya es que estas columnas son en concreto reforzados, pero para nuestro trabajo vamos a suponer que son perfiles IPHEA 200 como se muestra en el trabajo. Bien, entonces estas son las cerchas que ustedes van a diseñar, una sola, y estas son las correas o largueros, ¿sí? Que son en sí unas vigas. Estas sí tienen un PTE 100 por 12. PTE significa perfil tubular estructural. Son circulares de 100 por 100 milímetros, o sea, son cuadradas de 100 por 100 milímetros el cuadrado del tubo y 2 es el milímetro. 2 milímetros es el espesor. Todas las correas son iguales. Y este es un corte típico de esta cercha que ustedes van a diseñar. Ella tiene una altura de 50 centímetros de peralte, de eje a eje. Este que se ve acá es el corte transversal de este perfil, o sea, yo lo miro por acá. Entonces, lo que veo aquí, esto que se ve aquí es este perfil de arriba, ¿sí? Es el tubo. Este es el tubo que está de arriba. Este es o sea, en otras palabras, este tubo arriba es la cuerda superior. Este tubo de acá es la cuerda inferior. Y esto que se ve en verde corresponde a la celosía o elementos del lámina. Los colores están marcando para diferenciar lo que está en morado, cuerda superior, cuerda inferior.
en el diseño salen del mismo tamaño, y lo que está en rojo y en verde significa que de aquí hasta acá se diseñó para el perfil más crítico en la celosía, y de aquí para acá, como ya las fuerzas son menores, entonces se toma un perfil más liviano. Esa sugerencia la deberán tomar ustedes cuando estén haciendo el diseño. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Aquí ya les mandé este correo, se lo mandé a su, este archivo se lo mandé a su correo con el plano en AutoCAD, este que están viendo, y les mandé el archivo de trabajo en PDF, este que está aquí. Entonces voy a leerlo rápidamente. Dice, trabajo mitad de estructuras metálicas. Objetivos, conocer los fundamentos del diseño de las estructuras de acero. Aprender a diseñar los diferentes miembros de una estructura. En este caso, fuerzas, son miembros sometidos a fuerzas axiales que pueden ser de tensión o de compresión. Tensores, ahí salen los miembros de tensión, salen los miembros de compresión, las columnas y vigas. Y la unión entre ellos, que es el tema que estamos viendo. Aplicarlo específicamente ¿qué? Al diseño de armaduras en este caso. Pero como les he dicho repetidas veces, los conceptos básicos que estamos viendo de estructuras metálicas son válidos, se trate de armaduras, se trate de pórticos. Lógicamente que cada uno tiene su propio comportamiento, sus ecuaciones son diferentes, pero digamos las leyes en las cuales se fundamentan son las mismas. Acá entonces, proyecto, diseño de una cubierta que forma parte del centro comercial Puertas del Sol Sincelejo. Diseñar la armadura de techo tipo, como ya les mostré, y la columna tipo de esa cubierta. O sea, que ustedes tienen que mostrar acá, tienen que mostrar el diseño de este perfil, ya sabiendo que es una HEA200. Acá lo hice más abajo. Bien, entonces, para el diseño de esa armadura, pues deben documentarse bien. Entonces, el capítulo 7, el último capítulo del libro, resume lo que es el diseño de armaduras. No recuerdo si se los mandé. Eran dos capítulos, entonces lo condensamos en uno solo. Se actualizó un poquito. Leer armadura, capítulo 7. Consultar la NSR10, el código de reglamento de construcción sismo resistente, especialmente en lo referente al título B. El título B tiene que ver con cargas. Entonces allí ustedes van a ver cuáles son las especificaciones de carga muerta para los diferentes usos y diferentes materiales. La carga viva y la carga de viento. El tema de carga de viento tienen que verlo muy bien, es un poquito extenso, tiene cantidad de gráficas, pero por muy bien que lo lea, tienes que cuando entres al diseño vas a encontrar muchas dificultades, pero ahí está, digamos, lo bonito de esas dificultades, se aprende mucho. El análisis de viento es bastante complicado porque precisamente las cargas de viento tienen el problema que su magnitud es difícil de cuantificar. El viento sopla en cualquier dirección, o sea, hacia abajo, hacia arriba, forma vórtices, remolinos. Cuando choca contra una pared, ahí genera lo que se llama una fuerza de barlovento. En cambio, en el otro lado, genera succión, lo que uno llama sotavento. Del lado que choca es presión, barlovento, del lado que sale hay succión. Y acuérdense que entonces si yo diseño en un sentido, también tengo que diseñar en otro sentido. Y de la NSR10, recuerden que el capítulo F es con la estructura metálica, entonces es obligatoria consulta para complementar. Bien, ¿de qué especificaciones tiene esta cercha? Entonces, la cubierta es en lámina Metal Deck, calibre 24 de 2 pulgadas de altura. Las láminas de Metal Deck vienen en dos tamaños. 2 pulgadas de altura, que es la altura total de la lámina,
de la cresta, y vienen en 3 pulgadas. La 3 pulgadas es menos comercial. Y los calibres vienen de calibre 16, 18, 20, 22, 24 y sí, 24. Creo que también hay 26. Bien, entonces para obtener los pesos de estas láminas, pues deben consultar los catálogos que ustedes encuentran en internet, consiguen ese catálogo de Metaldea Seco o de los fabricantes de la ferretería que los producen, que los comercializan. Entonces, aquí pueden encontrar toda esa información. ¿Qué más decimos? Bueno, entonces la lámina es Metal Day, sobre todo va una lámina de concreto que tiene un espesor que oscila entre 8.8 a 10 centímetros. Cuando digo 8.8 a 10 centímetros, porque usted sabe que ya tiene una onda. Entonces, en la altura promedio de espesor es 8.88 centímetros. Para efectos de cálculo, nos vamos por arriba con 10 centímetros de espesor, como si fuera uniforme. La carga viva, esa carga, como es una cubierta liviana, perdón, una cubierta plana, y ahí se va a colocar, una cantidad de equipos de aire acondicionado, por ahí se va a circular, se hace mantenimiento, etcétera. Esa carga viva ya se especifica de 100 kilogramos metros. Ustedes pueden leerla en, en el título B. Es bueno que lo lean para que vean por qué aparece ese 100. Mortero a nivel, para las cargas deberán tomar en cuenta un mortero de nivelación. O sea, después que usted funde esa placa, eso no queda totalmente nivelado, y para darle las pendientes, para que el agua drene hacia los bajantes, entonces se echa un mortero, una mezcla de cemento, arena, mortero de nivelación, con un promedio de 2.5 centímetros. Promedio porque eso puede coger de 5 centímetros en un lado y en otro puede coger 2 centímetros. Estamos trabajando con 2,5, inclusive creo que me quedé un poquito corto. El Metal D se apoya en perfilería tubular, en este caso, en el ejemplo que tenemos. ¿Sí? Porque la que ustedes vieron en la fotografía se apoya en tubería IPE. Acá se apoya en tubería tubular rectangular. Permítame responder que es el laboratorio de acá de la universidad. Un segundito.
Bien, jóvenes, disculpe, estamos coordinando unos laboratorios de hormigón. Y entonces, ¿por dónde íbamos? Me perdí el hilo. Estamos leyendo el trabajo, ¿no? Bien, entonces, seguimos. ¿Me escuchan? ¿Alguien que hable? Sí, Sí, profesor, profesor. sí se Perfecto. escucha. Perfecto. Listo, entonces estamos hablando de las especificaciones del tipo de cubierta. Acá, más abajo dice, el metal D se apoya en perfilería tubular, rectangular o cuadrada. PTE. PTE, dijimos, significa perfil tubular estructural. O sea, es bueno que ya se graben esos nombres porque a veces uno llega y muchas veces la gente no entiende de qué le están hablando. Grado 50. Correas también en PTE. O sea, las correas son también en PTE. Están allá. Columnas de apoyo, entonces esto es el cambio que hay, o sea, en el plano aparece como de concreto, pero son columnas HEA200. Simplemente esto es para, académicamente ustedes hagan el ejercicio de diseñarlo como si fuera una columna metálica, ¿de acuerdo? HEA200, grado 50. Esas especificaciones las encuentran en los catálogos. ¿Cómo que se llama? Agujero, ¿verdad? Agujero. Mire, hay un catálogo En la página de agujero. en la página de Agofer. Aquí se lo estoy escribiendo, no tengo. Se entra a esa página de Agofer y ahí aparece un catálogo completo, completísimo, con todos los perfiles, incluyendo Metal D. ¿Vieron? Entonces, ese es un catálogo que para ustedes va a ser de mucha utilidad per secula seculoris. Y lógicamente hay que estar actualizándolo. Y lógicamente que podrá conseguir en otros fabricantes y otros va a conseguir catálogo de toda clase, pero le estoy recordando en particular que ya yo lo conozco bastante, lo he utilizado mucho y ahora pues lo actualicé. Bien. De lo que deben estudiar aquí en la parte de cubierta, en el capítulo que les estoy comentando, el último capítulo del libro, está generalidades, donde se habla de los tipos de armadura, selección de los tipos de armadura, preparación lateral, fabricación y transporte, las cargas muertas, carga viva, carga de viento. Este es un resumen de lo que es el análisis de la armadura. Las combinaciones típicas que se van a utilizar, cargas verticales, cargas con viento. No vamos a utilizar sismo en este caso. Análisis estructural, entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis estructural? Obtener esfuerzos y deformaciones. Entonces están los métodos de análisis, método de los nudos, método de la tensión, métodos matriciales, métodos de elementos finitos, cálculo de las deflexiones. Y luego ya con los esfuerzos entramos al diseño. Selección o chequeo de los miembros de las correas. Como las correas ya están diseñadas, ustedes van a verificarlas. O sea, cogen las cargas a las cuales está sometida y verifican si ese tamaño de sección que se eligió es adecuado o no. Y por otro lado, ustedes van a seleccionar y diseñar de la celda tipo todos los elementos. Selección y diseño de la celda tipo de una sola. Usar ecuación completa de interacción para diseño de columnas. Entonces, resulta que esas columnas, como, están como pórtico con la cercha, ¿sí? Por lo tanto, se transmiten momentos. Entonces, al transmitirse momentos, ustedes van a tener que esa columna va a estar sometida, por un lado, a carga axial de compresión, pero por otro lado, va a estar sometida a esfuerzos debido a momentos flectores que puede ser en el eje X, en el eje Y. En este caso, pues estarían sometidos solamente en un solo eje. Y esto que ven aquí forma parte de una hoja de cálculo, ¿ya? De lo que ven ahí, pues no tiene nada que ver los números, simplemente son los de algún ejemplo. Pero para recordarle, pues que entonces usted calcula primero cuánto es la carga, a ese perfil que tenga, puede calcular cuál es la carga crítica, con estas ecuaciones que ya se conoce. Aquí hay un error, no sé por qué. Aquí es crítica igual a 0.7 AFE, cuando el tema es de aquí recuerden que es 0.877. Ojo, la nota, tomen la nota, 0.877. Bien, y esta es la ecuación de interacción, que esa es nueva en estos momentos para ustedes. Esto lo veremos ahora que estemos estudiando el diseño de vigas.
pero ya pueden ir mirando estas ecuaciones. Bien, entonces con eso van a revisar que las flechas de las vigas, de la cercha, revisión de las correas, tensores, contraventeo y rotura, placas de base de armadura a columna. Y que van a entregar ustedes una planta general del piso 1, ya eso está prácticamente allí. Planta entre piso, metanínea como cubierta, con detalles de secciones de vigas y viguetas. Planta de cubierta completa con cerchas, correas, tensores, contraventeos. Corte de cercha con las acotadas, secciones en 2 dimensiones, largo y ancho, cortes de secciones, memorias de cálculo bien organizadas y en Word, ojo, en Word, no en PDF. Y usen un tamaño de letra 11, tamaño de letra 11 en Calibri, para que estén todos unificados. Planes en AutoCAD o similar. Sobre esto les voy a aclarar. Ustedes deben crear un archivo de plano en AutoCAD bien dibujado, ¿no? Entregan el archivo. Pero ustedes en las memorias de cálculo, a medida que va desarrollando las memorias de cálculo, ustedes deben tomar algunos esquemas de los planos y los van metiendo en la medida que se vaya requiriendo, que fin de dando claridad de lo que están haciendo, ¿sí? Y quiero que de una vez por todas, y no lo voy a repetir 2 veces, esta memoria de cálculo tiene que ser bien clara y las memorias de cálculo tienen que ir acompañadas a medida que va explicando de esquema, de gráfica. Si usted va a enseñar una columna de ejemplo, dibuje la columna, dibuje la carga axial, dibuje la longitud, dibuje la sección transversal, ¿sí? Y después entonces cuando comienza el desarrollo. Si no lo hace, tiene 0 en ese punto. No hay derecho a reclamar porque ya se lo estoy diciendo. Esto porque no son caprichos míos, sino que yo para poder calificar tengo que saber qué es lo que están ustedes haciendo. Y ustedes para poder diseñar tienen que saber qué es lo que están haciendo. Tienen que tener claridad de concepto. Entonces, por esa razón, a medida que vaya uno dibujando, que van metiendo en su memoria de cálculo, van metiendo los esquemas. Algunos esquemas podrán ser hasta mano alzada, bien hechecitos, y los pasa ya. ¿Sí? Los escanea y los pasa, ¿ya? Otros pues los toma directamente de AutoCAD, depende. Y lo que quiero es que no van a decir que porque no saben manejar AutoCAD alguno, por eso no pueden hacer los esquemas. Háganlos a mano alzada, bien hechecitos, con escuadra, ¿sí? Con lápiz y los pasa. Entonces es fundamental eso, o sea, que a medida que usted va desarrollando todo, se vaya bien. Algunos, bueno, eso creo que es esencialmente lo que quiero comentarles sobre esta parte. Y este trabajo no se hace en 2 días, no se hace en una semana, mínimo 15 días dedicados. Entonces, por favor, no dejen las cosas para última hora para que vayan a entregar una porquería. Entonces, no es que hable así, pero porque es que ha habido trabajos que han sido devueltos. Algunos han sacado 1, 2. ¿Sí? Este trabajo es una gran oportunidad para ustedes. Primero, de aprender sobre un proyecto real, ¿sí? Que es lo que yo siempre trato para que ustedes se motiven y vean que eso que están haciendo tiene su aplicación. Tomado de ejemplos de diseño que hemos elaborado, ¿sí? Y miren que le estamos entregando planos reales también. Fecha, entonces los grupos de 4 estudiantes máximos, no acepto grupo de 5. Ahí sale un grupo de 3. O si de pronto no se ponen de acuerdo, pues tomar el grupo de 2, pero no se acepta ningún grupo de 5. Fecha de entrega y sustentación, 22 y 24 de febrero, o sea, 2 días sustentando. Porque son 35 estudiantes, entonces lo dividimos en 2 partes. Valor del trabajo, 25%. Tiene un gran valor. Es un examen final. Y en la sustentación yo iré haciendo preguntas a cada grupo, tomándolo en forma aleatoria. Usted tiene que estar picantico, tiene que tener esa claridad. No es que para la presentación van a decir, bueno, tú expones esto y yo pongo esto. No, señor, usted tiene que preparar todo, yo llamo, aunque yo considere, aunque yo tome aleatoriamente.
Entonces, guerra avisada no mata cojo. Esto no se hace en un día. ¿Sí? Por esa razón estos trabajos se colocan con tiempo para ir desarrollándolo en la medida en que usted vaya pudiendo. Mire que estamos a comienzos estamos a 9 tenemos más de 2 meses para la ejecución de este trabajo. ¿Alguna pregunta? Ya esto lo tienen en su correo. Tanto el trabajo que estoy mostrando como los planos. Entonces ahí les dejo esta foto para despedirnos de este trabajo. ¿Ya? Que es muy bonito pues tener la oportunidad de uno. Cuando usted pase por ahí dice, mire, este techito que está aquí es el de que estoy hablando. Este techito que está aquí, lo revisamos con el profesor, lo diseñamos. ¿Eh? Eso es un orgullo, es una satisfacción, causa alegría, le da a uno seguridad de que sí somos capaces de hacer diseño, porque el hecho de que esto sea pequeño no significa que no puedan hacerlo grande. Lo que pasa es que lo grande pues, requiere más tiempo. O sea, es un proyecto que ya lleva más de, o sea, nosotros hemos estado diseñando y rediseñando más de 2 años. No porque hayamos demorado 2 años, sino que ha habido muchos cambios, pero si tomáramos este proyecto para comenzado de cero, demora uno más o menos 3 meses. Si le entregan toda la información completa, pues demoramos 3 meses haciendo ese proyecto estructural. El diseño estructural arquitectónico está demorando más o menos 1 año, porque, repito, eso tiene muchas modificaciones dependiendo de los requerimientos y de los diferentes clientes que se van a ir presentando. Bien, entonces ahora sí, si tienen alguna pregunta, los escucho. Profesor, ¿tiene algún ejemplo de donde nosotros nos podamos guiar para presentarle las memorias de cálculo como usted nos les pide? Sí, señor. Entonces, mañana, el martes les muestro un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de los trabajos o sea, los buenos trabajos que los tomo como modelos. Entonces los voy a mostrar en la próxima clase. ¿Okay? Listo, profesor. Me lo recuerda, ¿ya? Me lo recuerda, por favor. Listo, cuente con eso. Y inclusive le voy a mostrar los planos ya detalladitos como deben hacerse. Bien, entonces, muy bien. Vamos a continuar con la clase ya en la parte básica de aquí. Por donde íbamos, entonces voy a pasar directamente acá al ejercicio que estamos desarrollando. Ya acá está el resumen de el caso de una columna a la cual dijimos que se le aplica una carga de tensión en el cable de 50 kilonewtons y que para la estabilidad de esa columna, para que ella sola no tenga que soportar el momento que genera esa carga, lleva lo que nos llama una retenida, así lo llaman los electricistas. Un ingeniero electricista o un tensor que va a la base. ¿No? Las retenidas son los postes que usted ve, los que usted en las calles, de unas guayas, así que van al piso. Entonces, aquí se ve la fotografía y al final está el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo dejé una preguntita. A ver, vamos aquí a coger al azar. La pregunta que hice fue, ¿qué error se observa en esa foto, en este esquema, en este de aquí? Con respecto a, vamos a ver aquí, ¿quién sale beneficiado con esta preguntita? Vamos a llamar aquí a alguien que esté haciendo siestecita. A ver, Mayoriano Espitia Ana. Ella presente en primera instancia. Dígame, profe. Bueno, lo que acabo de preguntar. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué analizó? ¿Cómo? Si me puede hacer el favor de repetir. ¿Y usted dónde estaba cuando estaba explicando?
El referente, no le va a repetir la pregunta, le voy a mostrar el dibujo. Sobre ese detalle. ¿Qué investigó de eso? ¿Cuál es la pregunta, profe? Ten atento porque no es posible que uno esté explicando y después cuando pregunte, cuando entonces van a ponerse de acuerdo. Vamos aquí a cambiar. A ver, Valentina Castillo, diga presente. Valentina. Presente, profe. Bien, entonces la misma, estamos en el análisis de ese gráfico que lo estuvimos discutiendo en la clase anterior y simplemente les dejé una inquietud, no es mucho lo que... Simplemente que qué cosa se veía maluca ahí en ese dibujo. Veo que tampoco investigó. Eso es para responderle enseguida. Eduardo Bejarano, Presente. cuénteme. La verdad, profe, no sé qué tiene de... ¿Y si hizo el esfuerzo? ¿Sí la analizó? Sean honestos con ustedes mismos. A mí me pueden echar las mentiras del mundo que quieran. A mí eso no me incomoda. Pero ustedes consigo mismos es que deben tener la responsabilidad. Se los he dicho miles de veces. ¿Sí? Si no le ponen interés a las cosas. Bien, ahora sí le dejo a alguien que haya analizado, que por favor me responda la pregunta. ¿Qué error se encuentra en ese dibujo? Ajá. Profe, Sí, dígame. yo noté algo, pero no sé si sea eso. Diga, a ver. Que en la imagen, pues donde usted muestra la columna como tal, se ven tres tensores, tres cuerdas, no estoy segura que sean eso. Y en el dibujo, en el diagrama de cuerpo libre, pues nada más están indicando dos. No, pero esa observación yo la hice. Sí le dije yo, eso que está dibujado, esa fotografía está mostrando unos cables que son provisionales. ¿Sí? Estos cables así son provisionales, no son los, no son los definitivos. Eso era mientras se hacía el montaje para mantenerla quieta. Les dije que aquí se aplicaba una fuerza en el cable, ¿sí? Entonces el cable sí va acá, no está dibujado, no está aquí planteado, sino acá está la fuerza. Profe, W. quiero saber cuál es la... Creo que la placa donde está amarrado el tensor está al final de la columna y en el gráfico que usted muestra está como un poquito más abajo. Pues debería pensar que es efecto dibujo, ¿no? Que yo dibujé este pedacito de aquí para abajo. ¿Por qué? Porque arriba pues no me interesa. Está claro. Pero bueno, y aquí, ¿qué error se observa ahí? No es simplemente comparar este dibujo con este dibujo, señores. Son muy malos observadores o simplemente no se tomaron el trabajo de Profe, investigar. el grado del tensor que El está grado en la placa no creo que sea de 30 grados. Es menor de 30, ¿no? ¿Por qué no?
¿Por qué cree usted que no es 30 grados? Profe, ¿será que es que hay un solo tornillo? Solo perno, parece. No, que coloque el centro de gravedad de La ellos. fuerza P, profe. ¿Cómo? La fuerza P. ¿Qué tiene? Aquí no aparece la fuerza P, que debe salir, esa fuerza P sale cuando analizamos el equilibrio de W con esta fuerza T. Entonces allí debe aparecer automáticamente para equilibrar. O sea, aquí en digamos que el diagrama de cuerpo libre estaría incompleto, ¿sí? Si hablaríamos de error, pero suponte que, bueno, ya usted colocó la fuerza P, ¿sí? Que es esta que aparece acá. Pero de este diagrama a este diagrama, eso sí, este diagrama sí es fidedigna copia de esta fuerza. Profesor, hay un desplazamiento en los ejes de los centroides. Totalmente, totalmente. Ahí, si lo miráramos así como diagrama, digamos, esto no coincide con esto. Aquí estoy diciendo que las fuerzas son concurrentes, ¿sí? Es decir, si usted mira esta fuerza, vamos a prolongarla hacia arriba. Esta la vamos a echarla para acá. Y esta quedará en el centro aquí. Esta es la fuerza P. Esta fuerza P se encuentra con la fuerza T en este punto acá arriba. Mientras que la fuerza W se encuentra con la T en este punto. ¿Sí? Entonces, esto no es real. Aquí, este es un diagrama que corresponde a fuerzas concurrentes, ¿sí? Lo que pasa es que para efectos de este diseño, el error que se comete allí es aceptable porque la excentricidad es pequeña, ¿ya? Sin embargo, usted como constructor sí toca hacerlo como debe ser, ¿no? Y eso pues tendrá que ir en los planos. En el plano usted deberá mover y ahí sí entra porque fíjese que aquí mismo en el dibujo, miremoslo aquí yo llego con esta, pongamos que aquí está la carga horizontal W en la fotografía, porque aquí es donde está la guaya, ¿sí? Y acá viene la fuerza. Entonces, si usted quiere hacer coincidir esto, debe prolongar, ¿sí? Y de pronto colocar esto un poquito más arriba, ¿ya? Para que las tres fuerzas queden en el mismo punto. Entonces, les dejo como tarea que hagan los ajustes del caso para que esa fuerza coincida. O sea, ¿cómo haríamos para que esas fuerzas coincidan y que se pueda construir eso, ¿sí? Acorde con este diagrama de cuerpo libre que es tres fuerzas concurrentes. Profe, pero ¿no sería más sencillo subir el tensor de la fuerza W? ¿Sería qué? Más sencillo subir el tensor de la fuerza W. Por eso le digo, ustedes miren cómo sería más fácil la solución, porque es que usted puede modificar, ¿sí? Usted puede modificar la posición o del tensor, o bueno, aquí la carga P no se puede modificar porque esa sí va vertical por el centroide, ¿cierto? Y esta W. Entonces es posible que esto tenga yo que llevar hasta acá arriba, ¿sí? Para que me puedan coincidir y entonces ya después no iría. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, yo ayer estudié el capítulo de uniones y no, o sea, parecía que en B, creo que había un empotrado, pero usted sabe que está A, B y C, o sea, en B y en C los dos están empotrados. En B, no. Tomando C como la otra esquina del triángulo. No, este es articulado. Ah. Es articulado y vamos a mirarlo acá.
Bueno, en la otra. Ah, bueno, profe, ahí sí. Lo que pasa es que ahí no. Mira, es esta. Ok. Entonces, ese articulado, porque fíjense que este punto, lo que está empotrado es la placa en el pedestal, pero el cable no, el cable pasa a través del pasador este, ¿sí? En la redundancia, él dobla aquí en el pasador y puede girar libremente. Si permite si puede girar libremente al punto, manteniéndose siempre fijo, eso es una articulación. ¿Ya? Que está acá. Y el de arriba es la misma cosa, también es articulado. Como lo puede observar aquí. ¿Sí? Miren, esto aquí puede moverse libremente. Puede girar libremente. Dependiendo del ángulo que estamos, pero siempre va a estar en ese punto. ¿Sí? Entonces, si es articulado. Lo que uno siempre tiene es que tratar de verificar que precisamente todas las fuerzas sean concurrentes para que la articulación funcione como tal, porque si yo tengo una cuestión aquí articulada y la otra fuerza llega por acá, igual va a generar inclusive un esfuerzo extraño en el cable que llegue a ese punto. Entonces, fíjense que ¿a dónde quiero llegar? Que usted como ingeniero, calculista, usted sabe que este es el comportamiento con el cual está trabajando, pero este modelo matemático que estás usando debe ser real, o sea, debe traducirse en algo real cuando va a hacer esto, ¿sí? O sea, este plano no sería el correcto, tienes que hacerlo mejor hasta hacerlo coincidir para que al final quede en la foto, porque esta foto está mostrando que tampoco está coincidiendo, es decir, hay un error en la parte constructiva. Fíjense la importancia de uno entender y de ver en la realidad, o sea, las cosas cómo se hacen y darse cuenta cuáles son correctas, cuáles deberían mejorarse. ¿Ok? Bueno, me quedaron todos debiendo, porque no hicieron el análisis, ni siquiera leyeron algunos. Como la mayoría no leyó, diría yo. Bueno, entonces ahora entrando al diseño, vámonos vamos al diseño de esta unión. Entonces, suponiendo pues que el comportamiento es así como está aquí, yo tengo que W, y lo conozco, vale 50 kilonewton. Tengo T que debo calcularlo y P que llega allí. ¿Sí? El ángulo de 30 grados es este que está acá, o sea, no tienen por qué. Este ángulo se supone que se sacó de aquí. ¿Sí? Entonces ahí no tiene por qué haber error. Porque fue usted quien definió la posición del punto B para que el ángulo fuera de 30 grados. Y en la obra tendrá que dibujarlo. ¿Sí? Debe aparecer dibujado dónde está ubicado el pedestal este para que el ángulo precisamente dé los 30 grados que usted está colocando. Bien, entonces, de allí ya dijimos que la fuerza T vale 100 kilonewton y la fuerza P vale 86 kilonewton. Vamos a diseñar, ¿qué? Vamos a centrar nuestra atención en el diseño de estos pernos. Entonces, permítanme acá. Para ir mirando la figura acorde con lo que tenemos acá. Ok. Entonces vamos a pasar acá en el diseño, que en el tablero, que es más fácil de ir trabajando. Bien, entonces,
Objetivo, vamos a calcular o realizar estos pernos, porque que son los que van a unir la placa, esta placa que es una, bueno, es una T realmente, según vimos, ¿no? Ya estuvimos observándolo en la fotografía. Es una media, es la mitad del perfil y, o sea, una T. Entonces, vamos a dibujar acá y analicemos qué trata de ocurrir en estos pernos. Vamos a hacerlo. Aquí está este perno, acá está el otro. Vamos a quedarnos con aquel dibujo porque si no... Bien, entonces, en este perno, ¿qué fenómeno se presenta? Por un lado, tenemos esta fuerza de tensión. Vamos a colocarla. Esta fuerza de tensión que se presenta aquí tiene dos componentes. Tendrá una componente horizontal, y esto vale T, vamos a llamarla componente en X. Tiene una componente en Y, que sería un T, Y, que perdón, esto que calculamos. Aquí, lógicamente, se forma el paralelogramo de fuerzas. Lo que queremos mirar ahora es como, en la forma como está indicada esa fuerza. Usted tiene esta fuerza hacia acá, ¿cierto? Y tiene la fuerza vertical hacia arriba. Entonces, cuando usted jala hacia acá, ¿qué clase de esfuerzo se presentan en estos tornillos? Con la componente TY. ¿Qué esfuerzo, o sea, cómo trata de fallar ese elemento? Atención, profesor, los tornillos. Tensión, profe. Atención. Entonces, ese tornillo está sometido por un lado a unos esfuerzos de tensión. Pero la componente en Y, ¿qué clase de esfuerzo trata de producir en el tornillo? Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. O sea, esto que está aquí yo lo puedo trasladar para allá, ¿cierto? Con el fin de visualizarlo mejor. O sea, aquí hay un esfuerzo cortante. Vamos a dibujarlo aquí para que... esfuerzo cortante. Entonces, estos tornillos, en resumen, están sometidos a una fuerza de tensión que vendrá dada por la magnitud de Tx y una fuerza cortante B que vendrá dada por la componente ¿quién? Ty. Entonces, ese tornillo es un tornillo especial. El tornillo, en este caso, está sometido a la acción simultánea de fuerza de tensión y fuerza cortante, o sea, una combinación de fuerzas. Entonces, el tratamiento de ese tornillo es especial, porque nosotros no hemos visto ninguno otro. O sea, vimos diseños de tornillo por fuerza cortante.
vimos diseño de tornillo por tensión. Vamos a buscarle acá el antico, creo que tengo por ahí el esquema. ¿No? Vamos a buscarlo más adelante. ¿Sí? Tenemos este caso. Voy a copiarlo acá. Entonces, aquí tengo lo que es tensión. Y acá tengo lo que es cortante. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos lo que es aplastamiento. Aplastamiento o desgarrón. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se diseñaría un tornillo, un perno que esté sometido simultáneamente a la acción de cortante y de tensión? ¿Cómo creen que se podría abordar ese problema? O sea, piensen un poquito, simplemente traten de ver cómo, o sea, qué necesitaríamos tener, o por lo menos qué debería saber en primera instancia. En primera instancia se debería saber cuánto, o sea, cuáles son las cargas últimas, cuáles son las cargas a cortante y a tensión y cuál sería la carga de trabajo del elemento a diseñar. O sea, qué es lo que se va a hallar. Exacto, pero fíjense que las cargas las tenemos. La carga T ya la conozco. T vale ¿cuánto? T vale 200, ¿sí? Y la componente TX ya la tenemos. La componente T, bueno, la componente TX es la misma W, ¿no? O sea, aquí tenemos que T, vamos a ocuparlo por acá. Profe, no se supone que deberíamos de saber cuál es la tensión y el cortante, pero no es tanto en la placa, sino en los tornillos. O en un tornillo. Claro. Los pernos están sometidos a fuerza cortante y a tensión, ¿sí? Entonces, B, esta fuerza cortante B es equivalente a ¿quién? A TY, ¿sí? A TY. Esta fuerza cortante se va a transmitir necesariamente aquí, ¿verdad? Entonces, TY vale ¿cuánto? TY es la componente vertical que nos dio 86.60 kilonewton. Y T, o sea, la fuerza de tensión aquí en el tornillo, ya estamos hablando del perno, ¿ok? Como tal. Es la componente en X, es la componente TX, ¿sí? Que fue la que nos dio igual a W, o sea, 100 kilonewton. Ahora, lo que tienes que observar es cuántos tornillos hay. Realmente, ¿cuántos tornillos tenemos nosotros en ese diseño? A ver, para 4. 4. Eso está muy bien. Son 4 tornillos. ¿Recuerdan? Yo les mostré la fotografía, vamos a ver si la tengo aquí para recordar eso. Es una fotito que voy a ver si la tengo aquí. Está aquí. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 tornillos, que son estos 1, 2 y los otros 2 del otro lado. Entonces, ya esa es otra cosa, ¿no? Ya ustedes saben que esa carga habrá que irla entre 4 para saber cuánto le toca a cada tornillo. Muy bien. Entonces, decimos
para un tornillo. Vamos a aquí la fuerza cortante B, vamos a llamarla B' para diferenciarla, será igual a B entre 4 porque son 4 tornillos. O sea, en este caso sería ¿qué? 86.6 entre 4. 26.6 kilonewton entre 4. Y la fuerza constante T' de cada tornillo sería 100 entre 4. T entre 4, o sea, 100 entre 4. ¿Ya? Ustedes saben, ya sabemos cuánto va a soportar cada tornillo. Entonces, por un lado, yo podría... sí, dígame. Pero los tornillos de arriba, los dos pernos de arriba, creo que soportan más, ¿no? Que los de abajo. No. En el diseño, si usted hace una distribución simétrica como debe hacerse, la idea es que esos tornillos trabajen, se coloquen centrados con una carga para que trabajen por igual. Pero sí es importante la inquietud que usted plantea, ¿no? Es muy importante. Ya va a depender de nosotros como diseñadores que hagamos un arreglo de esos tornillos para que la carga sea por igual. Y lo otro también, y ahí le doy también la razón, o sea, la verdad es que cuando usted tiene un conjunto de tornillos soportando una carga, difícilmente la carga realmente se transmite por igualito a todos, ¿sí? Es difícil. Pero haciendo un arreglo lo mejor posible para efectos prácticos, porque si no el diseño se volvería imposible, muy difícil de hacer. Uno toma que ese conjunto, ese grupo de tornillos trabaja simétricamente, ¿sí? Y que cargan por igual, ¿ok? Pero sí es bueno tener muy en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta esa parte que usted acaba de decir. Bien, entonces, yo podría en una primera instancia saber, por ejemplo, qué tornillo necesitaría para que me soporte una carga de 86.4. ¿Cuánto es 86.4, por favor? Sería... Profe, eso da 21,65. 21,65 kilonewton. Y el otro daría 50, ¿cierto? 25, profe. 25. 12,5. 100 entre 4, 50, no, 25. Ah, sí, 25. Exacto, 25 kilonewton. Entonces yo podría en primera instancia decir, bueno, ¿qué tornillo necesitaría yo si solamente actuara la fuerza cortante? ¿Sí? Y también podría decir, ¿qué tornillo necesitaría yo si usara solamente la fuerza de tensión? Y cuando los combine, ¿qué hago? ¿Cómo los combino? Sí, pero vamos por partes. Vamos entonces a calcular aquí. ¿Qué tornillo necesitaría para soportar una fuerza cortante de 21.65 kilonewton? ¿Estamos? Y después calculo también qué diámetro debo utilizar para que la carga sea de 25 kilonewton. Aquí usted no puede decir que va a coger el mayor porque usted no sabe qué pasa. O sea, el comportamiento cortante es muy diferente del comportamiento por tensión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puede de antemano decir que voy a quien gobierna la carga 25 porque es mayor que la 21. No sé, 21 es para cortante y 25 es para tensión. Entonces vamos primero a calcular para el cortante cuánto sería el diámetro del tornillo a usar. Entonces nos vamos a cortante y tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones tienen un caso cuando rosca incluida y rosca incluida. Vamos a usar rosca incluida porque estos tornillos son corticos y usualmente la rosca está dentro del tornillo. Estos, mire, estos son muy corticos. Diga. Disculpe una pregunta. Entonces, usted sabe de que el tornillo se diseña con el área de la ecuación ya sea de cortante o de tensión. Entonces, Sí, la pregunta mía es, ¿cuál de las dos áreas se escoge? ¿Cuánto qué? ¿Cuál de las dos áreas se debería escoger? Por ejemplo, si me da un área a cortante y me da un área a tensión, la que de mayor de diseño a cortante y a tensión del tornillo. Sí, ahí sí no hay discusión, ¿no? La que dé mayor. Pero eso tiene un pero que ahora vamos a explicarle más adelante. Entonces, por ahora repito, por ahora como estamos en la etapa de aprendizaje, por ahora
quiero que ustedes entiendan cómo se calcula un tornillo para resistir fuerza cortante, ¿de acuerdo? Y cómo se calcula ese mismo tornillo para resistir fuerza de tensión, ¿ok? Después vamos a ver cómo resolvemos el problema de que esas dos fuerzas son simultáneas. Entonces, suponiendo que los tornillos, suponiendo que la rosca es incluida, por lo que ya les comenté, entonces nos voy a la ecuación. La ecuación es esta, ¿no? Rosca incluida. Dice PU menor o igual a phi RN, que es igual a phi por M, el número de tornillo, por el área del tornillo, por el esfuerzo permisible cortante con rosca incluida, que es 0.4 FU. Entonces, miremos la ecuación. PU lo conozco. PU vale ¿cuánto? 21.65. Phi vale 0.75. M, voy a probar cuánto. Voy a probar con un tornillo, porque ya tengo un tornillo, ¿cierto? 4 son los que van a soportar la carga, pero ya yo la carga dividí entre 4. Entonces M valdrá 1. Área es el área de tornillo que quiero calcular. FU, ¿dónde tengo FU? FU yo elijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, vamos a usar un tornillo grado 5. Acuérdense que los tornillos son grado 5 y grado 8, los estructurales. Entonces, tornillo grado 5, nos vamos acá a la tabla que tenemos disponible. Aquí está. Tornillo grado 5 tiene un esfuerzo último de 844. Recuerden que está en kilogramos centímetros y ya habíamos hecho la corrección. No sé por qué aquí no será el de abajo. No. Bueno, entonces 800, el grado 5, el FU es 844. Vamos al ejercicio. Entonces, FU para el grado 5 es 844 megapascales. ¿Sí? Por lo tanto, entonces vamos a despejar área del tornillo. Ya saben que aquí dice A sub B. A sub B o A sub P. A sub B porque B viene de ball, que en inglés significa tornillo. Entonces, como yo sé más inglés que de español y he pasado más tiempo allá en Estados Unidos, pues es difícil hablar de perno. Yo hablo de ball. ¿No sabían eso? Entonces, el área del tornillo será igual, el perno será igual a la carga PU, que es 21.61 kilonewton, lo paso a newton, 21.650 newton, entre phi, que es 0.75, por el área del tornillo. Entonces, bueno, esa es la que estoy calculando, y por 0.4 por el esfuerzo, 844 newton por milímetro cuadrado. Revisemos. PU 21.6 centímetros milímetros, o sea, 21.650 newton multiplicado por 1000. Sobre phi, que es 0.75, M es 1, el área de tornillo es, bueno, eso es lo que estoy calculando, y el FU es 844 para el grado 5. ¿Cuánto da eso, por favor? 85,5, profe. Milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, calculemos el diámetro para esa área. Entonces, el diámetro será igual a 4 veces el área sobre pi, ¿no? Así es. Es decir, vamos a decir área igual a pi por diámetro al cuadrado pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, D es igual a 4 veces el área sobre pi.
Entonces hagan esa operación por favor. 4 veces el área. 10,434. ¿Cuánto? 10,434. Milímetros. Bueno, eso sí lo quiero calcular como diámetro o si no como área. Entonces, el área de 85.5 en centímetros cuadrados sería 0.86 centímetros cuadrados, ¿cierto? Dividiendo entre 1000, entre 100. Un centímetro cuadrado son 100 milímetros cuadrados. Entonces, buscamos una tabla que tornillo tiene un área mínima de 0.86. Por ejemplo, ¿qué diámetro? ¿Cuál es el área de una varilla de 3 octavos? Es 0.71. ¿Cuál es el diámetro de una varilla de media pulgada? Es 1.27. ¿Sí? Entonces quiere decir que la varilla, el tornillo de 3 octavos se queda corto porque se necesita 0.75. Y el tornillo de media pulgada, pues es un poco mayor, pues ese sería que elegimos. Entonces yo aquí digo, use un diámetro de media pulgada, que en centímetros es 1.27 centímetros, y acá estoy necesitando unos 0.7. Y en área es lo mismo, 1.27 centímetros cuadrados. Entonces, un tornillo de media pulgada es capaz de soportarme perfectamente la fuerza cortante de 21.65 kilonewton. ¿Sí? Y recuerden que el diámetro de media pulgada es el que coincide con el área, ¿no? Es el único caso en que el diámetro es igual al área, numéricamente. Bien, ese sería por cortante. Ahora vamos a ir por tensión. Por tensión simplemente, aquí está la ecuación de tensión, esta. ¿Sí? Tengo por tensión que PU es menor o igual a phi por 0.75 por FU y por el área del perno. Entonces el área del perno, que es la que estamos buscando, por tensión será igual a PU, que es el mismo valor, 21.650 newton, entre phi de 0.75 por FU, que es el mismo tornillo, no, 844, el FU. ¿Listo? Este es newton milímetro cuadrado. Sí, así es. Pi, que punto 75 por... Ah, no, me falta el 0.75 este, ¿cierto? Ojo, ¿sí? ¿Sí? Como que dice 0.75 al cuadrado. El phi que es 0.75, parte 0.75, entonces ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cuánto daría esta área? $45,6. Milímetros cuadrados. O sea, 0.45 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que se requiere más tornillo, se requiere mayor diámetro por cortante o por tensión. Se requiere diámetro más grande por cortante o por tensión. Por cortante. Por cortante, ¿cierto? Es obvio. Estamos diciendo lo que necesita de media. Entonces, entre este y otro yo utilizo el de media. Porque este me podría servir un diámetro de 3 octavos. Porque 3 octavos de pulgada tiene 0.71 centímetros cuadrados.
Entonces, un tornillo de 3/8 sería suficiente para soportar la fuerza de tensión, pero no sirve para soportar la fuerza de cortante. Entonces, es crítico el cortante con respecto a la tensión. Entonces, usted podría, en primera instancia, decir respuesta. Use perno número 4, grado 5. Esa sería en primera instancia. Pero hay un pero, ¿no? ¿Cuál es el pero que hay? ¿Cuál es el pero que hay? Ya lo dijimos hace rato. Señores, por favor, ¿dónde está la lógica ingenieril? ¿Se cortó la conexión o fue que quedaron mudos? Señores, escuchen, hablen. Aquí estamos, profe. Bueno, y entonces, ¿por qué no responden? Si, es lo que le pasa aquí con estos señores ahora. Digo las cosas, o sea, yo casi siento que lo que pregunto ya lo he dicho antes, pero ustedes no ponen atención, ¿sí? ¿Qué dijimos? Los tornillos están sometidos simultáneamente a la acción de cortante y tensión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues algo, o sea, no creo que se pueda pasar por desapercibido el hecho de que haya tensión y cortante al mismo tiempo. Lo que hemos hecho hasta ahora es saber si solamente actuara tensión, cuánto es el diámetro. Si solamente actuara tensión, cuál sería el diámetro. De los dos escogemos el mayor y diríamos que un tornillo de media pulgada, grado 5, me soportaría perfectamente el cortante y como el cortante es más crítico que la tensión, entonces me sirve. Pero lo que pasa es que, nuevamente, lo que les dije es que de alguna manera hay que tomar en cuenta la presencia simultánea de tensión y cortante. Bueno, entonces, esta parte de que le estoy preguntando, entonces me lo van a leer en el siguiente aparte, que se llama combinación, o sea, tornillos sometidos a tensión y cortante. Acá en el capítulo de conexiones aparece el tema, vamos a mirarlo. Aquí está, fíjense, aquí está falla por tensión, falla por cortante. Para la falla por cortante falta chequear el aplastamiento. Óigase bien, vamos aquí a anotarlo para que lo tengan en cuenta. Yo aquí calculé, para cortante calculé el diámetro, ¿sí? Pero para ese diámetro que he escogido de media pulgada, debo chequear, vamos a escribirlo por aquí, no se pasa por alto. Voy a escribirlo aquí. Asterisco.
chequear aplastamiento. Aplastamiento entre perno y placa. No sé, eso ahí está. Con esta ecuación yo puedo chequear si ese tornillo que elegí no tiene problema de aplastamiento. Bueno, entonces aquí en el tema, vamos a buscar el tema, aquí está explicado. Fíjense que en esta página que estoy mostrando, que es el capítulo de conexiones, está el resumen, diseño por cortante, diseño por aplastamiento y diseño por tensión, independiente. Ahí viene un ejemplo, resuelto, otro ejemplo. Y luego viene el capítulo 5.1.5 que dice resistencia de pernos a esfuerzos combinados de tensión y cortante. Vamos a leerle ese párrafo para ubicarlo, ¿sí? Y ya ustedes pues hacen la tarea. Porque entre menos respondan ustedes en clase, yo menos les explico en la clase. Para ver si así se ven obligados a estudiar un poquito más. Dice, es muy frecuente ver conexiones cuyos pernos se encuentren sometidos a la acción simultánea de esfuerzo de tensión y cortante. Es el caso que mostré. El caso más común se presenta en las conexiones de retenidas de postes y estructuras contraventeadas. Las conexiones apórticas de vigas y columnas por la acción de la fuerza cortante y el momento también introducen esfuerzos combinados de tensión y cortante. O sea, como los momentos generan un empotramiento, el momento es un par de fuerzas, ¿cierto? Dos fuerzas, entonces esas dos fuerzas, una es tensión y otra es compresión. Entonces un momento va a transmitir siempre tensión y compresión en una unión. Bien. Aquí creo que tengo una figurita. Aquí está. Creo que la tenía por acá. Donde se explicaba mejor eso. Bueno. Así, por ejemplo, en la figura se muestra la estructura principal para una carpa provisional para un centro religioso. En planta, bueno, ya eso se explicó, y se muestra entonces la combinación, ¿cierto? La combinación esta. Acá está ya el dibujo mejor hecho. Es bueno observar que lo que ocurre arriba, en el extremo superior de la columna, ocurre similarmente en la parte inferior. ¿Por qué? Porque abajo usted, el cable está sometido a una fuerza de tensión, la misma fuerza. Y tiene estos tornillos que están fijando la placa al pedestal a través de esta placa de base. Y aquí hay 4 tornillos que son estos que se muestran acá en la fotografía. ¿Sí? Entonces, esta componente T, esta fuerza T, de igual manera se puede descomponer en una componente en X que genera fuerza cortante aquí en estos tornillos. Y una fuerza de tensión que genera tensión en estos tornillos. ¿Ya? Entonces, el mismo caso. Digamos. Para resolver este tipo de problema, se puede acudir a la fórmula simplificada de interacción. ¿Sí? Esta es la ecuación de interacción en la cual combina esfuerzo de tensión con esfuerzo cortante. ¿Qué dice esta ecuación de interacción? Dice que la fuerza que esto está en esfuerzo, que el esfuerzo de tensión actuando en el tornillo dividido entre la resistencia a tensión, el esfuerzo de tensión resistente del tornillo, más el esfuerzo cortante actuando entre el esfuerzo cortante resistente del tornillo debe tener igual que 1. Esto es lo que es una ecuación de interacción, ¿sí? En otras palabras, ¿qué significa FT sobre FNT? FT es el esfuerzo actuante y FNT es resistente. Entonces, ¿qué representa FT sobre FNT? Pues un porcentaje de resistencia, ¿sí? O sea, mire, si yo tengo aquí una fuerza FNT de 15 y lo que resiste es 20, yo tengo que el porcentaje sería 15 sobre 20, es lo que está dando acá. Y el porcentaje que me queda es el que dejo para el cortante.
Por ejemplo, vamos a escribirlo acá para que lo importante es que ustedes entiendan el concepto de la ecuación de interacción. Yo tengo aquí Ft sobre Fnt. Fnt. Y voy a sumar el efecto de Fb, o sea, esfuerzo cortante, sobre Fnb. Entonces, si por ejemplo el esfuerzo cortante que resiste el tornillo fueran 10 megapascales y el esfuerzo que resiste atención, fuera 20 megapascales, ¿qué quiere decir eso? 10 entre 20 da 0.5. Eso significa que yo estoy tomando el 50% de la capacidad del tornillo para dejar el otro 50% para lo que puede ocurrir con el esfuerzo cortante. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo que el esfuerzo cortante que existe de tornillo, vamos a suponer que sean 6.5 megapascales. Este es para tensión y este es para cortante. Estoy haciendo una suposición. Entonces, supongamos que el FNFB, o sea, esfuerzo actuante, 6.5 megapascales, y el esfuerzo que resiste ese tornillo está en los mismos 10. ¿Cuánto me da 6.5 sobre 10? Me da el 65%, o sea, 0.65. Quiere decir que el esfuerzo cortante me emplea un 65% de la capacidad del tornillo, mientras que el esfuerzo de tensión apenas me exige el 50%. Pero sumemos los dos, porque dice que esta sumatoria debe ser menor o igual que 1. Entonces, aquí tengo el 50% y acá tengo el 65%. ¿Cuánto daría la suma? Daría 1.15, ¿sí? Entonces, significa que ese tornillo no me serviría porque supera la ecuación de interacción. Profe, me confundí un momento. ¿Por qué en el de tensión lo divide entre 20 y acá lo divide entre 10? Porque es que acuérdense que la capacidad de cortante es diferente a la capacidad de tensión. Fue lo que acabamos de hacer en el ejercicio. ¿Sí? O sea, profe, que esa sumatoria debe dar 1 o menor para tener como un espacio de seguridad, ¿cierto? Totalmente. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Estos valores que tomé bien, que son arbitrarios, ya los tomo de la ecuación anterior, ¿no? O sea, del cálculo que hice anteriormente yo puedo saber cuánto resiste. Vamos para que lo entiendan de pronto más prácticamente. Aquí usted escogió, fíjese, aquí usted escogió un tornillo de media pulgada, ¿cierto? Ese tornillo de media pulgada, si usted lo transforma en fuerza, ni siquiera en esfuerzo, pues simplemente esa fuerza, ¿dónde está cortante? Aquí. Usted aquí multiplicaría para saber cuánto es phi Rn, multiplicaría phi por m por el A sub b por 0.4 FU. Esto va a dar una fuerza mucho mayor que el 21.65, ¿sí? Porque esta es la fuerza actuante y esta es la fuerza resistente. Entonces yo puedo decir phi Rn al revés. Es fuerza cortante sobre resistencia cortante. ¿Ya? ¿Cuánto resistiría aquí? Vamos a ver. Vamos a hacerlo numéricamente. Hágame la operación. Multiplique aquí entonces 0.75 por 1 por 127, que es el área del tornillo de media pulgada, por 0.5 por FU, que es 844. Y a ver cuánto haría si divide entre 1000 porque va a dar newton. Es para que se formen una idea precisa de lo que representa la ecuación de interacción. 40,19. Exactamente. Entonces, fíjese. Aquí yo tengo que la fuerza cortante B que debe resistir ese tornillo es de ¿cuánto? De 21.65, ¿cierto? Eso es lo que debe resistir, kilonewton. ¿Cuánto acaba usted de demostrar que resiste? ¿40 y qué? ¿Cuánto fue que me dijo? Ahora, profe. Sí, ¿cuánto fue que le dije? 40,19. 40,19. Entonces, mire, póngale lógica a esto. Yo necesito una fuerza cortante de 21 y lo que le estoy colocando me da 40 la capacidad. Entonces, estoy sobrado, ¿cierto? Estoy sobrado.
Pero estoy sobrado ¿para qué? Para darle el espacio, el porcentaje que necesito para resistir las fuerzas de tensión. Entonces, ¿cuánto daría B sobre phi B sub n? Es lo mismo que decir lo que tenía en la ecuación de interacción FB sobre phi FB. Entonces, aquí tendría 21.65 entre 40.19. ¿Cuánto de eso? ¿Cero qué? Disculpe, profe, que le escuché entrecortado. Sí, 21.65 entre 40.19. Carga actuante entre carga resistente. 0,539. Digamos, eso en porcentaje equivale a ¿cuánto? 54%. El 54%. Significa que yo en la suma hasta que tengo vamos a escribir así, fuerza cortante sobre phi B sub n, que fue lo que hice acá, más tengo ahora tensión actuante sobre phi de T, o sea, ¿cuánto resiste? Entonces ya, y esto debe ser menor o igual que 1. Entonces, como esta operación me dio 0,54, yo tendría disponible apenas 0,46. 0,46. ¿Sí? Entonces deberé buscar unos tornillos que me den en un valor que no me pase de 0,46 en diámetro. ¿Sí? O sea, esta suma es la que debe cumplirse. ¿Ya? Eso si esa fuera la ecuación de interacción que la norma da. ¿Sí? Lo que en principio les quise decir, el concepto de ecuación de interacción es esa. Pero estadísticamente se ha comprobado que esta ecuación no es la que mejor representa el comportamiento para estos tornillos, sino que es la siguiente ecuación. Hace que uno parte del concepto básico, ¿sí? El concepto de resistencia a materiales, y ya después mediante los ensayos, la información estadística, ya dice, no, mire, esto es lo que debería hacerse, pero no, use esta ecuación ya para que tenga tranquilidad en sus diseños. Bien, aquí termino. Debería ser ellos deberían utilizar esta ecuación. Ft sobre phi nt al cuadrado más Fb sobre phi nb al cuadrado menor o igual que 1. ¿Sí? No es la misma ecuación, simplemente que, repito, estadísticamente se ha comprobado que para los ensayos esta representa una mejor aproximación que esta. Y aún así, ni siquiera utilizan ni la una ni la otra, sino con una intermedia. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual yo establezco aquí las dos. Entonces la norma dice, no, Ft sobre phi fnt, Fb sobre phi fnb es igual a una constante que no es 1. ¿Sí? Y esa constante la toman como 1.13. ¿Sí? Esta es la ecuación definitiva con la cual se diseñan las conexiones. De aquí usted despeja en esa ecuación y obtiene al final esta que aparece acá. Esta es la ecuación final de interacción que debe utilizarse. Entonces, los dejo para que lean esa ecuación bien, la entiendan, la digieran, vean los ejemplos que están resueltos, las gráficas, y en la próxima clase espero que venga picante, que no sea como hoy. Recuerden que el martes es el examen, entonces la clase del jueves sería en la cual trabajaríamos sobre esto. Y entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, profe, que tenga un... Listo, profe. Hasta luego, profe.